Entonces, algunos si están usando datos y algún tipo de esas situaciones, vamos a empezar porque si han llegado, hay habemos cerca de 50, hay 54. Hacemos 55 y arrancamos. Muy bien, llegamos a 55. Espérenme 2 segundos. Habíamos 55 y ahora somos 53. Bueno, arrancamos porque hay 53 personas que han llegado a tiempo. Lo que les voy a pedir es que puedan ustedes silenciar sus micrófonos y no sé si, bueno, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, activen el micrófono y me cortan, si no después tendremos el tiempo, o si no voy viendo acá los mensajes al costadito, pero bueno, comenzamos así, no tardamos más. Ahí yo voy a iniciar mi cámara. ¿Me ven por ahí? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, porque sí, yo... profe. Ok, listo. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy se llama hemorragias del segundo y tercer trimestre de gestación, más en el tercer trimestre de gestación, y algunos temitas más. Corresponden, a ver, ya les digo bien, a lo que correspondería lo que vamos a ver hoy. Tengo por aquí anotado, mientras esperamos que están ingresando un par de compañeros más. A ver si, porque tengo ahí alguien que está queriendo entrar. Admitir. ¿Ahí ven bien la presentación? Dígame alguien que sí. Sí, se ve su pantalla. Ah, ok. Ahí les digo bien para que sepan bien el tema. Lo que vamos a ver hoy se trata de hemorragias durante el embarazo, hemorragias en la primera mitad del embarazo, ¿sí? No, eso ya lo vieron, perdón. Anomalías en el líquido amniótico y membranas feto-ovulares, polidramnios, oligoamnios. Esperen que estoy leyendo, me equivoqué. Mil disculpas, pasa que tenemos 23, a ver si es este. Aquí estamos, ahí sí. Hoy lo que vamos a ver son hemorragias durante el embarazo, hemorragias en la segunda mitad del embarazo, placenta previa, desprendimiento de placenta, prematuro de placenta normoinserta, anomalías del líquido amniótico y membranas fetovulares, polidramios y oligoamnios. A lo que lleguemos, en función del tiempo, vamos a ver si lo podemos hacer todo. Si no, completamos los temas mañana, que nosotros vamos a tener otra clase de rotura prematura de membranas, infección ovular e hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? Entonces,
comenzamos bien con la clase de hoy. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier inquietud, ustedes paran, que pueden hacer algunas consultas, o si no, esperamos al final, o voy parando en el medio de las presentaciones, ¿sí? Ok. Bueno, cuando hablamos de hemorragias, tercer trimestre o la segunda parte del embarazo, podemos definir algunas causas de estas hemorragias. ¿Qué es lo que puede llevar a que esta mamá embarazada tenga hemorragias? ¿Sí? Entonces, la hemorragia durante la segunda mitad de la gestación del embarazo es aquella que se presenta antes del parto, ¿sí? Entre estas hemorragias previas al parto y en la segunda mitad del embarazo está lo que conocemos como quien la puede ocasionar es la placenta previa, que se define como la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, cubriendo el cérvix o cerca de él, y se puede anteponer por completo a la presentación fetal. Entonces, una de las causas posibles de las hemorragias durante la segunda mitad del embarazo sería la placenta previa, ¿sí? Profe, Sí, ¿podría abrir el Power? Porque se ve re chiquitito. a ver, espéreme. ¿Ahí? Claro, pero hago como la presentación. Cuando hace la presentación me parece completa la pantalla. A ver, Donde espéreme. dice presentación con dispositiva, profe. Presentación, Con diapositiva. Arriba, profe. ahí, Desde el principio. ajá, ahí, Sí. ahí sí. Tiene que apretar desde el principio y ahí pasa una por una las diapositivas, se ven completas, en grande. ¿Ahí la ven completas? No, todavía me salte. A ver, esperen un poquito. Profe, apriete en el televisorcito chiquitito que se ve abajo, al lado de la barrita para hacer zoom. Sí, voy a dejar de presentar y nos vamos a ver. A ver. Espérenme que voy a cambiar a ver. Ahí. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ahora? Sí, profe. Sí. ¿Cómo? No, yo estoy en Ashen. Ah. Ok. A ver, presentar ahora toda mi pantalla. O una pestaña, a ver. No, esto no es. Bueno, no me había pasado nunca. Ahí, ¿cómo lo ven? Ahí compartió pantalla, profe. Pero Ahí se ve. Aprieten en la computadora chiquita. ¿Se ve chiquita igual? Sí, se ven todas las diapositivas, no se ve una sola en grande. Ay, no sé cómo. lo que puede hacer si no es última es cerrar PowerPoint y volverlo a abrir, capaz que, no sé. Bueno, a ver, vamos a cerrar acá. Y voy a abrir el PowerPoint. No, todavía.
¿Ahí? Sí, ahora sí. A ver, muy bien. Bueno, ahora sí. Igual empieza a presentar. O sea, toque el televisor que está ahí. Ah, lo que pasa es que, a ver, empiezo a presentar arriba. Ahí. ¿Ven bien? Sí, profe. Ponga en presentación, profe, y apriete el cosito de Ya la lo primera puse. diapositiva. Ahí. Bueno, igual se ve bien, chicos. Así que yo diría que arranque nomás. Sí, si no hago un poquito de zoom y listo, profe. A ver, espérenme, vamos a ver, le hago un poco de zoom, pero... Ahí. No, Sí, tanto, menos. profe. ¿Menos? Sí. ¿Cómo estaba? Nomás está bien, hacemos zoom nosotros. Espera que le pongo al 100. Ahí está bien. Ahí, Ah, al 100. Ah, acá. ahí está bien. Ahí está. ¿Y ahí? Ahora sí. Sí, profe, se ve bien. Ah, bueno. Sí, profe, perfecto. Ok, listo, vamos entonces. Gracias, profe. No. Pequeños detalles. Bueno, entonces, una de las causas de la hemorragia durante la segunda mitad de la gestación es la placenta previa. Podemos definir placenta previa como la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, ¿sí? Cubriendo el cérvix o cerca de él. ¿Puede repetir eso, profe? Perdón. Estoy viendo la placa, ¿eh? No hay nada. Claro, estoy pero diciendo es que nada. no la está pasando, profe. No está pasando la diapo. No, es que no la estoy pasando. ¿Ahí ven la segunda placa? No se ve. No, profe, quedó la 1. Hemorragias del segundo y tercer trimestre de gestación, eso se ve. Ay, que no sé sinceramente qué es lo que pasa. Vaya tildando y pasando las diapositivas, profe. Apriete la diapositiva 2. Ahí eso. ¿Ahí ven la otra? Sí, profe, se ve. Bueno, estamos en la segunda. Esperemos que... la hemorragia, como les decía, entonces, durante la segunda mitad de las gestaciones se presenta a causa de la placenta previa, que se define como la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, cubriendo al cérvix o cerca de él, y se puede anteponer por completo a la presentación fetal. Por lo general, cuando hay placenta previa, lo que ahora van a ver ustedes en el dibujito, acá tenemos la clasificación de placenta previa y que puede llegar a provocar, en el caso de que comience la dilatación, una hemorragia, ¿sí? Entonces tenemos placenta previa marginal, que es la figura 7, es cuando llega justo, ustedes ven ahí, a ver si puedo poner aquí un marcador. Lo que ustedes ven aquí, donde está la implantación, placenta marginal. Pero no se ve porque no la tocó la vez. Le quedé la diapositiva 3, profe. Profe, apriete F5. Voy a ver. Espérenme. Profe, y si no, aprieta presentación. Aprieta arriba donde dice, ya que dice inicio, insertar diseño, apriete presentación con diapositivas. Sí. Ahí,
y después abajo de archivo dice desde el principio. Ok, hago eso ahora. Sí. Ahí está. Ah, no. No, porque me parece que lo tiene con Zoom usted el Power, entonces no los puede iniciar la presentación. A ver ahí, pruebe donde dice desde la diapositiva actual, que está al lado desde el principio. No, para mí debe ser algo del programa, de su programa, profe, si no, no. Si no, tiene que, o sea, cuando vaya hablando, tiene que ir pasando usted cada diapositiva, porque solas no se pasan. A ver, espérenme. Qué bajón. ¿Ustedes ven mi pantalla ahí? No, profe. Yo sinceramente no sé qué es lo que pasa. Y no por ahí que alguien más lo pueda pasar. Claro, mándelo al grupo y que alguien lo presente desde su compu, de último. Y usted le va diciendo cuando tenga que ir pasando. Ustedes ven ahí, espérenme, vamos a ver. ¿Ven todos los movimientos que estoy haciendo? Ahí está, profe. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe. Sí, ahí sí. Sí. ¿Vieron desprendimiento de placenta? Dice ahora. Sí, profe. Sí, Qué bárbaro. Sí, profe. A medida que usted va pasando. Ay, bueno. No sé quién quiere entrar, no voy a poder tocar nada, porque si no debe ser macanas. Bueno, entonces tenemos placenta previa marginal, cuando llega justo al borde del orificio cervical, ahí ustedes ven la fotito, la figura 7, pero no lo sobrepasa, ¿sí? La figura 8, en cuanto a placenta previa también, placenta oclusiva parcial. Media hora puede empezar. Placenta oclusiva parcial en el orificio cervical interno está cubierto de manera parcial por la placenta. Ahí ven que en estas es donde hay más riesgo de hemorragias ante ante las primeras contracciones de comienzo de trabajo de parto o muchas veces antes del comienzo de trabajo de parto, cuando se dan las contracciones uterinas que no desencadenan el trabajo de parto, que se conocen como contracciones de Braxton Hicks, que después más ratito las vamos a ver. La figura 6 habla de una placenta de inserción baja. Se presenta cuando el borde placentario se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Y la última, placenta oclusiva total, cubre completamente el orificio cervical interno, ¿sí? Esas serían la clasificación de las placentas previas según la sección del segmento uterino en donde se encuentran. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay para placenta previa que pueden llevar a hemorragia? Son más del 80% de las placentas previas se presentan en multíparas, mujeres que han dado a luz 3 veces o más. Hay mayor incidencia luego de los 35 años en uno de cada 100 pacientes. Cuando nosotros hablamos de el rango etario, de rango de edad de riesgo, hablamos menores de 15 y mayores de 35 años. Este sería uno de los riesgos que hay. También hablamos de las cicatrices uterinas, elevan el riesgo con una incidencia del 1,3%. Por supuesto que el embarazo múltiple y el tabaquismo también son factores de riesgo que pueden llevar a la placenta previa en alguna de sus clasificaciones que
puede entrar como consecuencia la hemorragia. De cualquier episodio de sangrado se debe sospechar, ¿sí? Y el diagnóstico lo basamos básicamente en manifestaciones clínicas y de hallazgos ecográficos, ¿sí? El sangrado vaginal espontáneo, sin dolor y sin alguna causa aparente, aunque generalmente se debe a contracciones de Braxton Hicks o al inicio del trabajo de parto. El método diagnóstico que nos lleva a dar el diagnóstico certero de una placenta previa, pudiéndola clasificar según el sitio de implantación a nivel del útero, es la ultrasonografía transvaginal. Permite realizar un diagnóstico más exacto en un 100%. ¿Sí? Bueno, tratamiento en las mamás embarazadas que están con hemorragias o que tienen diagnóstico de placenta previa. Cuando el feto es pretérmino, es decir, cuando se da cuando la edad gestacional es menor a 37 semanas, hablamos de un embarazo prematuro, y a menor edad gestacional, más prematuro va a ser el bebé, más complicaciones puede llegar a tener la sobrevida de este bebé. Entonces, en cuanto al tratamiento, si en la edad gestacional que está incurriendo el embarazo nos da que es pretérmino, y si la hemorragia no es activa, ¿sí?, ni profusa, se contemporiza la terminación de la gestación. ¿Qué quiere decir? Se deja el decidir terminar con el embarazo y realizar una cesárea de urgencia. En el caso de que la hemorragia no sea activa ni profusa, se va analizando para unas semanas más, tratando de que el feto quede la mayor cantidad de semanas posibles dentro de la panza de la mamá sin que caiga en sufrimiento fetal. ¿Para qué? Para que pueda crecer y desarrollarse y tenga más posibilidades de sobrevida al momento de nacer. En caso de disminuir el sangrado o que esté ausente el sangrado, se puede plantear el tratamiento de forma ambulatoria, sino lo que por lo general se hace cuando hay una placenta previa, hay algún grado de hemorragia, pero no es muy activa ni profusa, se la deja a la madre internada en reposo absoluto. Y bueno, para poder preparar a este feto pretérmino, a este recién nacido prematuro, lo que generalmente se hace son las maduraciones pulmonares que van desde la semana 29, máximo la semana 34 de edad gestacional en la embarazada. ¿Sí? Todo esto cuando uno detecta que hay placenta previa, que hay riesgo de hemorragias, todos estos protocolos se activan para poder garantizar de alguna forma la mejor sobrevida del recién nacido prematuro, y lo primero que hacemos es madurar con corticoides prenatales los pulmones de este bebé. Embarazo de término. ¿Sí? Aquí no hablamos de prematuros. Dice, si el embarazo está a término y hay una placenta previa y con o sin sangrado activo, la opción elegida para el nacimiento de este bebé es la cesárea, ¿sí?, en los pacientes a término y placenta previa con o sin sangrado activo. Es lógico decidir esto, porque si analizamos nosotros la situación, al tener placenta previa, la placenta y querer que el bebé nazca por vía vaginal no va a ser posible. Lo que va a ocurrir si uno hiciera eso es que primero se genere un desgarro de la placenta al momento de la dilatación. Eso genera la hemorragia, el bebé todavía no ha nacido, y el aporte de oxígeno necesario él no lo va a tener. Entonces, por eso no está indicado el parto vaginal en cesáreas, en placentas previas, ¿sí? La opción o la elección de vía de nacimiento será por cesárea en este caso. En cuanto a los cuidados de que uno como enfermero le tiene que dar
a la mamá que está en estas situaciones. Valorar las características del sangrado, ¿sí? Valorar las características del sangrado. Monitorear constantes monitoreo constante de signos vitales, ¿sí? De la madre, e incluyendo la frecuencia cardíaca fetal. Esto es un monitoreo que uno le hace a la mamá, ¿sí? Se coloca un monitor buscando la frecuencia cardíaca fetal, y ya más adelante ustedes lo van a ver cuando nosotros hablemos de recién nacido, cuáles son los signos vitales normales, para valorar que este bebé está estable y está bien y no está siendo afectado por una posible hemorragia. Nosotros analizamos la frecuencia cardíaca fetal y, por ejemplo, un signo de sufrimiento y de que este bebé se está alterando es que esté en bradicardia, es decir, menos de 60 latidos por minuto, ¿sí? Eso estaríamos en bradicardia, o menos de, eso sería una bradicardia extrema, cuando el valor mínimo serían 120 latidos por minuto. Cuando comienza a bajar y llega a este momento de frecuencia cardíaca, sería en la urgencia, y que la frecuencia cardíaca fetal sea sostenida en bradicardia, aumenta aún más la urgencia y sería necesaria una intervención como es la cesárea para poder sacar este bebé. Valorar también la actividad uterina, ¿sí? Explicar a la paciente la importancia de guardar reposo absoluto en posición de decúbito, lateral izquierdo. Administración de medicamentos según indicación médica, ¿sí? Valorar la ingesta de líquidos ingeridos y su eliminación mediante balance de ingresos y egresos, y esto sería balance hidroelectrolítico. Sí, en cuanto les hago una pregunta, en cuanto a la valoración, el monitoreo constante de signos vitales, ¿cuál sería un signo vital que ustedes tomarían y que muestre que hay un riesgo de hemorragia? Díganmelo, a ver. Active el micrófono y ahí me lo dice. La tensión arterial, profe. Tensión arterial, ¿qué más? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, muy bien. Son los dos que uno controla y que busca alguna alteración en estos signos, ¿sí? Administrar medicamentos según indicación médica, balance hidroelectrolítico, ya lo habíamos hablado. Reposo absoluto de la paciente con vigilancia materno-fetal estricta. Evitar las contracciones uterinas. ¿Cómo creen ustedes que nosotros evitamos las contracciones uterinas? Alguien que levante la mano, a ver cómo nosotros podemos evitar las contracciones uterinas. ¿Tienen idea? Evitando que la paciente haga reposo y está acostada, que no haga fuerza. Sí, pero ¿qué acción debemos nosotros o qué indicación le tenemos que dar a esta mamá para que no estimule las contracciones uterinas? Además de estar en reposo, de eso sí tienen razón. ¿Reposos y fármacos? Pero si yo les digo que sea una intervención de enfermería puramente independiente a lo médico. Lo que yo le digo a esta mamá cuando en el punto 8 dice evitar las contracciones uterinas, lo que yo le sugiero o le enseño a esta mamá es que cuando ella, que está en reposo absoluto, sienta algún tipo de contracción, ¿sí?, no se toque la panza, ¿sí?, y que tampoco cuando no sienta contracciones
toque, ni acaricie, ni pellizque la panza. ¿Por qué? Porque el contacto, el tacto a nivel del abdomen y esas caricias que a veces se hacen o masajes abdominales estimulan, ¿sí?, lo que son las contracciones uterinas. Entonces, ante el dolor de una posible contracción de Braxton Hicks, lo que tenemos que decirle es que no se toque la panza, porque eso estimula aún más las contracciones, ¿sí? Si no existe madurez pulmonar fetal, utilizar inductores para lograrlo, que era lo que le decía. La maduración pulmonar fetal se hace a través de la administración de corticoides prenatales. Si la paciente es multípara, aconsejar la esterilización quirúrgica o aconsejar que en este acto operatorio previa o autorización del paciente, se haga lo que son las ligaduras de trompa, porque hay un factor de riesgo que puede ser muy nocivo en el caso de que quiera tener más bebés, ¿sí? Entonces se les sugiere que puedan controlar el número de embarazos, habiendo un factor de riesgo bastante interesante, ¿sí? Establecer empatía con la paciente, dice acá, proporcionar medios de recreación, le pusimos, y establecer empatía con la paciente, apoyo emocional a la paciente y a sus familiares para aliviar temores. En esto tenemos un rol fundamental como enfermeros. Ustedes tienen que ver que una mamá que está con una placenta previa, con riesgo de hemorragias, está continuamente con la sensación o con el miedo de que en cualquier momento tiene una contracción, viene una hemorragia y pierde a su bebé, ¿sí? Entonces uno trata de poder focalizar o reencaminar estos pensamientos, distrayendo, estableciendo empatía con la paciente y apoyándola emocionalmente, tratando de hablar sobre las cosas posibles, ¿sí?, que pueden hacer, los esfuerzos que genera el estar en reposo absoluto. Es un gran esfuerzo para la mamá, y poder valorar ese tiempo que ella está quieta en función del bienestar de su bebé es algo que nosotros tenemos que remarcar. A mí me tocó una situación una vez de una mamá de un bebé prematuro que sí tenía riesgo de embarazo prematuro y de placenta previa. El final fue que nació prematuro el bebé, pero la madre se echaba la culpa de que no lo había podido cuidar bien, de que ahora no lo podía cuidar porque estaba en una incubadora, pero al nosotros generar una relación de empatía ante estas situaciones, uno lo que tiene que hacer es refocalizar esa situación. Yo, por ejemplo, lo que le dije es que ella, desde el momento que decidió quedarse en reposo absoluto, y no moverse, no levantarse de la cama, fueron largos meses por riesgo de hemorragias y por una placenta previa. El momento de decidir quedarse y hacer todas sus actividades desde la cama, ¿sí?, lo único que hacía era incorporarse un poco nada más para poder comer, pero hacía todas sus necesidades en la cama, la bañaban en la cama. Entonces desde ese momento ella ya comenzó a cuidar a su bebé, que en la instancia en que estaba ahora ya lo estábamos cuidando nosotros en el servicio de neonatología. Entonces esto es el establecer una relación de empatía y apoyo emocional a la paciente, que tiene como fin final aliviar los temores, disminuir las ansiedades que pueda provocar esta situación. Otra de las patologías que generan hemorragias es el desprendimiento prematuro de la placenta o abruptio placentae. Si se refiere el desprendimiento prematuro de la placenta, se refiere a la separación completa o parcial de la placenta antes del nacimiento. La hemorragia se filtra entre las membranas y el útero y sale por el cérvix hacia el exterior
o puede retenerse entre la placenta desprendida y el útero, dando origen a una hemorragia oculta. El desprendimiento de placenta es una urgencia tanto obstétrica y después es una urgencia al momento de atender al neonato, ya que al desprenderse la placenta, el aporte fundamentalmente de oxígeno y de nutrientes cesa, ¿sí? Y quizá todavía el bebé no nace, entonces la cavidad uterina se llena de sangre, no hay aporte de oxígeno y este bebé muere ahogado en el útero de su mamá. Como factores de riesgo de desprendimiento de placenta, podemos decir que hay trauma abdominal o accidente, eso puede llevar a un desprendimiento de placenta. El desprendimiento de placenta en estos casos suele darse en las primeras 24 horas tras el evento precipitante y tiende a ser grave, ¿sí? Como punto 2 tenemos la cocaína, que produce vasoconstricción, isquemia y alteración de la integridad vascular en las madres que son adictas. El tabaco tiene también efectos vasoconstrictores que causan hipoperfusión placentaria, isquemia decidual, necrosis y hemorragia. El tabaquismo duplica el riesgo de desprendimiento y aumenta en un 40% por cajetilla o por atado fumado al día, ¿sí? Es uno de los factores de riesgo modificables. ¿Cuál? El tabaco. Si podemos nosotros en instancias prematuras del embarazo, en los primeros controles de embarazo que la mamá se hace, es importante poder detectar esto, ¿sí? ¿Cómo creen que ustedes pueden detectar que una mamá fuma y está en su segundo control de embarazo? A ver, quiero 3 opiniones. ¿Por las uñas? Por las uñas. La respiración. Sí, el olor que emana. El olor, sí, que el olor que tiene, las uñas puede ser. ¿Y qué más decía alguien ahí que se sentía un poquito de ruido? Los dientes. Sí, entonces nosotros podemos detectar esto en que lo detectamos en la valoración que hacemos, ¿sí? En la anamnesis que hacemos. Nosotros ponemos todos nuestros sentidos en búsqueda de datos, ¿sí? Entonces, para buscar, si hay una mamá que está impregnada, que cuando nos habla tiene olor a tabaco, que sus uñas y lechos unguiales están amarillos, que hay un olor cierto a tabaco, eso nos va a llevar a nosotros a encaminar nuestra anamnesis y pudiendo trabajar sobre su adicción, ¿sí? Y tratar de modificar este factor de riesgo, ¿sí? Que puede llevar al desprendimiento de placenta. Y el punto 4 de factor de riesgo, hablamos de malformaciones uterinas, uterobicornes, senequias uterinas, conforman sitios mecánica y biológicamente inestables, ¿sí? Para la implantación de la placenta. Entonces, como el lugar donde la placenta se implanta es inestable, es muy probable que el desprendimiento en estos sitios pueda deberse a una desidualización insuficiente o a un sillamiento excesivo, ¿sí? Y además el último punto de factor de riesgo serían los sociodemográficos. Entre ellos estamos el que hablábamos hoy, mayor a 35 años, o sea, la edad, la multiparidad, 3 hijos o más, y el sexo fetal masculino. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Se durmieron todos? Bueno, seguimos. Bien, profe. No, sí, profe, bien. Bien, profe. Okay. Bien, profe. No se duerman. Bueno, entonces, el abrupto placentae se clasifica en grado 0, 1 y 2 y 3. El grado 0 es asintomático y casi siempre se diagnostica posparto, ¿sí?
¿Cómo lo vemos esto? Y vemos que cuando nace el bebé hay una pequeña hemorragia o nace y hay sangre bien brillante, perdón. Entonces nos muestra de que hay ahí algún tipo de hemorragia, pero que por lo general curso asintomático, grado 1, pacientes con solo una hemorragia vaginal, ¿sí? Que no es profusa. En el grado 2 hay hemorragia vaginal en el abrupto placentae, hemorragia vaginal, hay un hematoma retroplacentario, ¿sí? Hay sensibilidad uterina, a veces hay hipertonía uterina y signos de sufrimiento fetal. Y en el grado 3 del abrupto placentae hablamos de una hemorragia vaginal con presencia de hematoma retroplacentario, hay sensibilidad uterina, con o sin hipertonía, shock materno, muerte fetal y signos de coagulopatía de consumo, ¿sí? Entonces, cuando hay un abrupto placentado grado 3 es bastante complicada la situación, ¿sí? Y acá tenemos diferencias entre lo que es una placenta previa y un desprendimiento prematuro de placenta normo-inserta, ¿sí? En cuanto al inicio, en la placenta previa es un inicio insidioso, en el otro es brusco. En cuanto a la hemorragia es externa. En el desprendimiento prematuro de placenta puede ser interna o mixta, ¿sí? En cuanto al sangrado, ¿sí? En placenta previa es rojo brillante. En el desprendimiento de la placenta es rojo oscuro. En cuanto a los signos vitales, hay hipertensión en el desprendimiento prematuro de placenta, es frecuente y no hay hipertensión en la placenta previa. Shock es ocasional en la placenta previa y frecuente en el desprendimiento. Dolor no hay en placenta previa y desprendimiento sí. Útero relajado e hipertónico en el desprendimiento prematuro de placenta es hipertónico. Útero leñoso. ¿Sabes lo que es un útero leñoso? No, profe. Cuando uno palpa el útero, ¿sí? Es normalmente globuloso, ¿sí? Como un globo, ¿sí? Eso es que cuando es leñoso, uno lo palpa y el útero está duro, ¿sí? Bien duro, es como una bola, es como por eso es que decimos hipertónico, está aumentada la tonicidad, ¿sí? Cuando uno hace mucha gimnasia, los músculos, ¿qué pasan? Se ponen, ¿qué es lo que logramos nosotros a nivel muscular? Logramos tonicidad, ¿sí? Entonces, el útero es un músculo, ¿sí? Y está hipertónico durante el desprendimiento prematuro de placenta. A eso esa característica sería un útero leñoso. En lo que es la palpación fetal, la placenta previa es normal, y en el desprendimiento prematuro de placenta es difícil la palpación fetal porque muchas veces la cavidad uterina está llena de sangre, ¿sí? Entonces las partes fetales no pueden ser palpadas. Contracciones generalmente no hay en placenta previa y sí o hipertonía uterina en el desprendimiento, y bienestar fetal es normal en la placenta previa, y en el desprendimiento prematuro de placenta normalmente es alterado. Si el bienestar fetal, hay sufrimiento fetal en el desprendimiento y en la placenta previa por lo general no hay un sufrimiento fetal. Si la culminación de este embarazo es por cesárea, no hay ningún tipo de problemas a nivel fetal. Conclusiones, entonces, en cuanto a este tema. En las hemorragias del segundo y tercer trimestre de la gestación se encuentra el desprendimiento prematuro de membranas, placenta previa, y una que dejamos para más adelante es la basa previa, hemorragias que ponen en peligro la vida de la madre y del producto de la concepción, siendo estas las causas de mayor
morbilidad y mortalidad de la gestante, ¿sí? Entonces, esas son las patologías que ustedes tienen que ver. Las que vimos hoy son las que en las que nosotros vamos a hacer las preguntas, las que van a tener entran en el examen, entonces donde ustedes van a tener que centrar el estudio, ¿sí? Placenta previa y abrupto placentae o desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Bueno, seguimos, descansamos. Tengo miedo de salir de la presentación y que tengo que volver. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En lo que estamos hablando, hay muchos casos acá en parte de, por ejemplo, Río Negro, o Roca, o Allen. En cuanto a que desprendimiento de placenta previa. Hemorragias. Sí, que llevan a una hemorragia. No hay muchos casos. Sí, siempre uno tiene que estar preparado, porque lo que pasa es que no se llega a la hemorragia en sí, a la urgencia obstétrica, porque es fundamental, como hablábamos en las primeras placas, el diagnóstico. Entonces, es sumamente importante nuestro rol de enfermeros en el control del embarazo, durante el control del embarazo, en búsqueda de factores de riesgo de tanto placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar bien. Si nosotros está el diagnóstico precoz mediante el ultrasonido de, por ejemplo, una placenta previa oclusiva total, la educación para la salud, la consejería que los enfermeros hacemos durante el control de embarazo es fundamental. Y nosotros por lo general no tenemos tantas urgencias obstétricas en relación a hemorragias por placentas previas o abrupto placentae, pero más lo que podemos prevenir es la placenta previa. La hemorragia por placenta previa no hay tanto, porque hay un muy buen control de embarazo. El abrupto placentado es una de las urgencias obstétricas en las cuales tenemos que estar bien preparados. Y sí está bien aceitado este protocolo, que ante cualquier situación que genere la posibilidad de hemorragia, sea placenta previa, sea placenta normoinserta o abrupto placentae, están los protocolos preparados para prevenir mayores dificultades, como por ejemplo la muerte fetal. Entonces se asiste rápidamente y cuando se detecta algún factor de riesgo se actúa en consecuencia, como por ejemplo la maduración fetal. ¿Sí? ¿Una otra pregunta? ¿Estamos bien? Seguimos entonces. ¿O no? A ver si voy a salir. Ok, voy a salir un poco de la presentación. Ahí está. Voy a admitir a alguien que quiere entrar. ¿Ustedes ven? ¿Ahora ven qué pantalla? La de usted, profe. Ah, listo, ahora sí. Ya le agarramos la mano a esto. Bueno, entonces seguimos. Vamos a hablar ahora de las alteraciones de las membranas feto-ovulares, ¿sí? Puntualmente, anomalías del líquido amniótico, ¿sí? Y anomalías de las membranas feto-ovulares. Entre lo que son las anomalías del líquido amniótico vamos a hablar de polidramnios y oligoamnios, y anomalías en las membranas feto-ovulares. Una de esas es la corioamnionitis, que es la que empezamos a hablar ahora.
Bueno, como definición, tenemos que la corioamnionitis es la infección de las membranas ovulares, líquido amniótico, amnios y decidua, con afectación del cordón umbilical, placenta y del feto, provocando la infección microbiana de la cavidad amniótica durante el transcurso del embarazo o parto. Entonces es algo bien complicado, ¿sí? Donde la infección afecta a todas estas membranas, afecta al líquido amniótico, el amnios y la decidua. ¿Ustedes se acuerdan que cómo se llaman las capas que recubren el embrión y que conforman? De un lado está la placenta y después están las membranas feto-ovulares. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Endodermo y mesodermo. Más adelante. Exactamente. El corion, ¿sí? Y el amnios. El amnios es la parte interna, por eso hablamos nosotros del líquido amniótico, ¿sí? Y la membrana más externa sería el corion, ¿sí? Con afectación también del cordón umbilical en cuanto a esta infección, la placenta y por supuesto del feto, ¿sí? Por una invasión microbiana de la cavidad amniótica, ¿sí? De donde está el feto. Entonces, la etiología. ¿Qué es lo que lleva a una infección de las membranas feto-ovulares? Una ruptura prolongada de membranas, ¿sí? Deficiencia de la actividad antimicrobiana del líquido amniótico, ausencia del moco cervical, cuello dilatante o permeable, maniobras diagnósticas o terapéuticas, múltiples tactos vaginales, ¿sí? Puede llevar a una infección, el trabajo de parto prolongado, ¿sí? La incompetencia cervical, el cerclaje cervical, ¿sí? El coito también puede llevar a una infección, y polidramnios, oligohidramnios, sangrado vaginal, anemia materna, la CTS, infecciones en las vías urinarias, traumatismos, embarazos múltiples, todas son causas que pueden actuar independientemente del estado de las membranas feto-ovulares, ¿sí? Todos estos son factores que pueden llevar a que se produzca una corioamnionitis o infección de las membranas feto-ovulares, líquido amniótico, amnios, deciduos y afectando la placenta y el feto, ¿sí? Donde hay mayor riesgo y donde uno después tiene algún trabajo extra y activación de otros protocolos es cuando hay una ruptura de membranas prolongada. Entonces, cuando pasa esto, lo que uno hace es preventivamente, luego de nacer el bebé, lo que hacemos es que comience con antibióticos, dependiendo de las horas de vida, de las horas de ruptura prolongada de membranas. Por lo general, 12 horas de ruptura de membranas o de pérdida de líquido que nos dice a nosotros que las membranas no están íntegras y no hay comienzo de trabajo de parto y quizá es un bebé prematuro. Nosotros lo que hacemos a ese bebé tiene altas chances o probabilidades de generar una infección, entonces preventivamente comienza con el primer esquema de antibióticos que es ampicilina, gentamicina, ¿sí? Los microorganismos más frecuentes son la Escherichia coli, Ureaplasma urielticum, Mycoplasma, Hominis, Streptococo beta hemolítico, Agalactiae, Viridans y Pneumoniae, Gardnerella, Bacteroides, Clamidia, Peptostreptococcus, Listeria, monocitogenes. Los más conocidos, los que más nos hablan a nosotros de algún quizás déficit en la higiene, que esto puede provocar que el tracto urinario y el canal vaginal se infecte, puede ser el Escherichia coli, una mala higiene,
puede provocar esto también. Sí, clamidia y el peptoestreptococcus también es algo que es bien común. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Sí? Las manifestaciones clínicas nosotros lo podemos ver en la ecografía, donde hay disminución de movimientos fetales y de movimientos respiratorios. Hay taquicardia fetal, ¿sí? Hay oligohidramnios, hay un perfil biofísico patológico, ¿sí? Esto quiere decir que hay algunas características que no son normales al momento de hacer una ecografía o al momento de hacer un monitoreo de vitalidad fetal. Sí, en los casos de corioamnionitis con membranas íntegras, donde no hay ruptura de membranas, los signos maternos son escasos, ¿sí? No hay secreciones sospechosas por la vagina, entonces el olor, el color es normal en algunos de estos casos. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a buscar? Podemos buscar otros signos de infección, como son la fiebre, taquicardia, que puede ser moderada o puede no existir, y puede presentarse también sufrimiento fetal sin razón aparente, presencia de gérmenes en tinción de Gram y de leucocitos en el líquido amniótico. Líquido amniótico purulento, quiere decir con pus, escalofrío, rotura prematura de membranas antes de iniciar el trabajo de parto y secreción vaginal de olor fétido. Todo esto son signos o manifestaciones clínicas que nos pueden dar a nosotros la idea de que esta mamá cursaba una infección de las membranas fetovulares. Puntualmente les quiero hablar de algo que hablamos bastante ahí cuando uno dice sufrimiento fetal, cuando uno dice valoración de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay que fijarse de eso? ¿Y por qué son situaciones que uno debe valorar? Cuando uno habla de la frecuencia cardíaca fetal, conocemos que hay un valor normal, ¿sí?, de frecuencia cardíaca fetal que va entre 120 a 160 latidos por minuto. Y que esta situación de la frecuencia cardíaca durante la contracción, ¿sí?, de la mamá, la frecuencia cardíaca fetal disminuye. Y cuando la contracción pasa o cesa, la frecuencia cardíaca fetal sube, ¿sí? Cuando coinciden estos movimientos durante el monitoreo, y por ejemplo, hay contracción, desciende la frecuencia cardíaca fetal. Se está yendo la contracción y aumenta la frecuencia cardíaca fetal. Esto sería en lo que es el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, el famoso monitoreo, sería DIP 1 o desaceleración 1, que es normal. El feto responde, o la frecuencia cardíaca fetal responde coincidentemente con el inicio y la finalización de la contracción. Cuando nosotros vemos que está la contracción, desciende la frecuencia cardíaca fetal, y luego de unos segundos que la contracción terminó, recién ahí comienza a subir la frecuencia cardíaca fetal, quiere decir que no hay coincidencia, hablamos de DIP 2 o desaceleraciones tipo 2. Y ya es algo que nos está hablando de un sufrimiento fetal, ¿sí? No está pudiendo responder el feto al tiempo de hipoxia que normalmente genera durante la contracción. Y después tenemos el DIP 3 o desaceleración 3, donde durante la contracción baja la frecuencia cardíaca fetal, pero no recupera rápidamente, y quizás viene la otra contracción y todavía la frecuencia cardíaca fetal no recupera a valores mayores a 100 a 120. Esto es una urgencia obstétrica y es motivo de cesárea de urgencia para sacar este bebé. Entonces, en eso es lo que nosotros, cuando hablamos de frecuencia cardíaca fetal, de monitoreo, valorar los movimientos fetales, es por esto, en búsqueda de algún patrón patológico que
nos muestre que tenemos que decidir intervenir realizando una cesárea de urgencia. Aquí las actividades según el lugar donde estemos, en las actividades de promoción o prevención, emergencia y en el servicio de partos. En lo que es promoción y prevención, orientar a la paciente y a la familia sobre una inscripción precoz en el primer trimestre de la edad gestacional, la importancia de asistir a los controles. En cuanto a la práctica de las relaciones sexuales, también tenemos que guiarles, acudir de inmediato al presentar signos de alarma, entre fiebre, salida de líquido transvaginal, disminución de movimientos fetales, ¿sí? Consumo de alimentos balanceados y líquidos abundantes de 2 a 2,5 litros por día, evitar el uso de duchas vaginales, evitar bañarse en piscinas, y los cuidados higiénicos, baño diario, cambio de ropa de vestir y ropa interior. ¿Y qué les llama la atención? Ustedes ya habían dicho, ¿y qué le vamos a decir sobre ese aspecto? A ver. Digan algo, o callen para siempre. ¿Llama algo la atención ahí de lo que nosotros tenemos que hablar para prevenir las infecciones de las membranas fetovulares? ¿El tema de la higiene? ¿Dónde? En el higiénico, en baño diario o cambio de ropa. Sí, eso ahí, sí, eso es fácil de intervenir. Pero, ¿en qué otro punto sería un poco que tendríamos que tener un poco de tacto y ver cómo trabajamos esa consejería? ¿La de las relaciones, profe? ¿De qué? ¿La de las relaciones sexuales? Exactamente. Dice práctica de las relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre esto, sobre los cuidados que deben tener en cuanto a la práctica de relaciones sexuales, el tipo de relaciones sexuales y cómo tienen que cuidarse para prevenir infecciones, ¿sí? Prevenir infecciones del tracto vaginal que puedan llevar como fin a una infección de las membranas fetovulares. Entonces, con todo profesionalismo, con todo cuidado también, poder abordar este tema dando una consejería en cuanto a cómo deben cuidarse al momento de las prácticas de relaciones sexuales, el uso de preservativo, la higiene, ¿sí? La higiene en el varón, cómo la debe hacer, y en el caso de la elección y los cuidados que debe tener, si tiene, por ejemplo, si practican sexo anal, por ejemplo, sí, qué cuidados debe tener porque puede eso generar una infección también en el tracto vaginal. Por eso hablábamos hoy que el Escherichia coli puede meterse por ahí y tiene un poco de relación con esto. Entonces debemos trabajar sobre esta consejería, poder hablar de forma profesional y seria en cómo deben cuidarse y cuáles son los recaudos que deben tener, ¿sí? Pasamos a qué es lo que hacemos durante ya una emergencia. Y ya no estamos en promoción y prevención, sino estamos en una emergencia. Debemos tomar los signos vitales, materno-fetales, es decir, de la madre, y ver cómo está el feto, reposo absoluto, anamnesis acerca de signos relacionados a ruptura prematura de membranas o a rotura de membranas, tiempo de ocurrencia, disminución de movimientos fetales e inicio de dolores lumbopélvicos, cumplir con la indicación médica, realizar laboratorios, proporcionar orientación acerca del estado de salud, participación en el cumplimiento del tratamiento y posible condición del recién nacido en el momento del parto, ¿sí? Esto era lo que les hablaba yo a ustedes, de que por lo general uno se ha diagnosticado esta infección, es muy probable que el bebé o el recién nacido
deba quedarse en la internación en el servicio de neonatología con antibióticos profilácticos. Entonces, eso hace que el bebé no pase con su mamá a la sala, sino que quede internado. Entonces, uno tiene que también hablar sobre esto, sobre la posible condición del recién nacido y el posible tratamiento que deba tener que recibir, ¿sí? Si hay mayor a 38,5 de temperatura materna, tenemos que bajar esta temperatura con factores o medios físicos, observar el estado de conciencia y signos de choque séptico, ¿sí? Como pueden ser disnea o dificultad para respirar. ¿Ustedes saben lo que es la disnea? Más allá de me van a decir, sí, dificultad para respirar. ¿Cuáles son signos de dificultad respiratoria? A ver. Díganme. Agitación. Hiperventilación. Sí. ¿Qué más? ¿Frecuencia cardíaca alterada también puede ser? Sí, pero de dificultad respiratoria. El uso de los músculos intercostales, profe. Exacto. ¿La sudoración puede ser? Sí, signos de dificultad respiratoria, ahí aparecí yo, para poder ver la clase. La dificultad respiratoria o el síndrome o la disnea tiene como características, espérenme, tiene como características el aleteo nasal, ¿sí? La utilización de los músculos accesorios para la respiración, como es el esternocleidomatoideo, ¿sí? Que la ingurgitación yugular, todo eso nos muestra a nosotros una dificultad para respirar o disnea. Entonces, en búsqueda de eso, nosotros vamos a hacer nuestro examen. Desorientación, diaforesis, ¿sí? Una transpiración, taquicardia, palidez, oliguria, hipotensión. Ante estas situaciones lo que tenemos que hacer es reportar rápidamente al médico y trasladar a la paciente a la unidad que el médico indique. Esta sería la urgencia. Durante el parto tenemos que mantener a la mamá en reposo absoluto, tomar los signos vitales, realizar la higiene vulvar las veces necesarias. Por lo general lo hacen con Pervinox, ¿sí? O iodopovidona al 5% en solución jabonosa, ¿sí? Debemos, en el caso de que tenga temperatura, bajar la temperatura con medios físicos, mantener los líquidos endovenosos permeables, es decir, tener un acceso venoso seguro, cumplir las indicaciones médicas, vigilar y reportar anormalidades durante el trabajo de parto, ¿sí? Tenemos que estar atentos a la disminución de los movimientos fetales, ¿sí? La alteración de la frecuencia y a la alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos que analizar esto que yo les hablaba a ustedes de los DIP 1, DIP 2, DIP 3, que nos hablan de duración, de frecuencia, de intensidad de las contracciones uterinas en relación a la frecuencia cardíaca fetal y también a los movimientos fetales. Si el bebé no se mueve, si la frecuencia cardíaca disminuye, y coincide que nosotros estamos valorando también la duración, la frecuencia e intensidad de las contracciones y no hay relación entre una y otra en cuanto al comportamiento, esto es lo que nosotros debemos controlar. Ustedes, ¿cómo lo van a ver práctico? En forma práctica, esto va a estar la mamá en la sala de partos y
lo que va a hacer durante el trabajo de parto, bueno, se hace la higiene, está la mamá en la sala de parto, está en la camilla de partos, y lo que se va haciendo por lo menos cada 5, cada 7 minutos es con el estetoscopio de Pinar en algunos casos, o con un monitor de frecuencia cardíaca fetal, vamos valorando la vitalidad fetal. Básicamente lo que uno escucha rápido es que durante la contracción tomamos la frecuencia cardíaca fetal a ver cómo responde, y eso nos dice, nos muestra a nosotros, nos da algún indicio de cómo está la situación del feto dentro del útero, ¿sí? Y como fin, mantener goteo de oxitocina. Según la indicación médica, la oxitocina se utiliza para favorecer la contracción del útero. Entonces es necesario que esa medicación pase, por eso nosotros tenemos que garantizar un acceso venoso seguro y permeable, ¿sí? Muy bien. Descansamos un cachito, ¿sí? Denme 5 minutos, voy a tomar agua y vengo. Estamos y ya entramos a los 2 últimos temas, polidramnios y oligoamnios de esta tarde. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar porque hay unos compañeros que están con datos, entonces para que alcancen a estar en toda la clase vamos a terminar rápido, y cualquier cosa mañana sacamos algunas dudas que pueden haber, ¿sí? Así pueden aprovechar al máximo los datos que tengan. Entonces, vamos a hablar ahora de los 2 últimos temas, que son alteraciones en cuanto al líquido amniótico. Voy a ver ahí quién quiere entrar. ¿Hay alguien que quiere entrar? No. Ok. 2 patologías que hay en cuanto a la cantidad de líquido amniótico, conocidas como polidramnios y oligoamnios, ¿sí? Y vamos antes de saber qué es el polidramnios o qué es el oligoamnios, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y estamos hablando básicamente de la cantidad de líquido amniótico. ¿Y qué es el líquido amniótico? El líquido amniótico es, como concepto, podemos decir que es la solución contenida en la cavidad amniótica, ¿sí? Es donde es el líquido en el que el bebé, el feto en la vida intrauterina crece, se desarrolla en un medio líquido, ¿sí? Y este líquido es el líquido amniótico. El líquido amniótico es un fluido vital, de mucha importancia en el normal desarrollo y crecimiento embrionario fetal, y su composición y volumen reflejan el estado tanto materno como fetal, ¿sí? Vamos a ver que es un medidor de el bienestar fetal, porque que haya poco líquido amniótico o mucho líquido amniótico nos habla de unas posibles alteraciones y en algunos casos posibles patologías fetales. Entonces es un medidor bastante bueno que utilizamos en neonatología para poder determinar el bienestar fetal en algunos casos, o la detección de alguna posible patología del feto, ¿sí? En cuanto al origen, la producción de este líquido amniótico, desde la implantación hasta los 28 o 30 días, la producción se relaciona con la actividad secretoria del amnios y la diálisis de la membrana amniótica, ¿sí? Composición semejante al suero. Entonces, desde que está la implantación hasta más o menos los 30 días, la producción de este líquido amniótico está dada por una actividad secretoria de las membranas fetoovulares, como son el amnios, y puntualmente sí, la capa o membrana amniótica.
de la placa coriónica. Desde el día 30 hasta las 20 semanas aproximadamente, además de la actividad secretoria del amnios y su interacción con la placa coriónica, intervienen las partes fetales, ¿sí? Ya ven acá que las partes fetales como la piel, el cordón umbilical y las secreciones pulmonares dan origen también o ayudan en lo que es la composición del líquido amniótico, ¿sí? Y la composición es semejante al suero fetal. Y desde las 20 semanas hasta el término, la principal fuente de líquido amniótico, quien genera la mayor cantidad de líquido amniótico, es el riñón fetal, ¿sí? Y las fuentes accesorias son el intercambio entre el amnios y la placa coriónica, el cordón umbilical y las secreciones pulmonares, composición semejante a la de la orina fetal. Entonces, cuando ustedes ven acá que dice la fuente principal de producción de líquido amniótico de las 20 semanas hasta el término es el riñón fetal. Entonces, el riñón fetal genera líquido amniótico y ese líquido es secretado a través de la orina. Entonces, uno de los componentes del líquido amniótico es la orina fetal, ¿sí? Como dice ahí. Y para poder entender esto y relacionarlo con lo que yo les decía recién, de que el líquido amniótico nos permite a nosotros detectar algún tipo de patología fetal, una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta para poder determinar una patología es esta. Sabemos que desde uno de los orígenes del líquido amniótico es el riñón fetal. Entonces, para que puedan entender hasta dónde es que uno debe analizar. Si hay orina fetal, ¿sí? O sea, si el feto orina, quiere decir que... ¿qué quiere decir? A ver, díganme. Los que se tomaron 5 minutos recién y que habían tomado, ¿fueron al baño? ¿Alguna pregunta? Díganme a alguien que digan, yo fui a hacer pis. ¿Alguien fue a hacer pis recién? Nadie. Sí, acá. Bueno, esa chica que dijo, yo acá fui a hacer pis, el ir a hacer pis es la respuesta fisiológica a la ingesta de ¿qué? A la ingesta de líquido, ¿sí? Entonces, si como ingirió unos mates, un termito de mate, los riñones comenzaron a filtrar, comenzaron a trabajar, dio como consecuencia final el ir al baño y hacer pis, ¿sí? Entonces, que haya, ¿cómo se relaciona esto con el origen del líquido amniótico? Que haya un volumen adecuado de líquido amniótico quiere decir que en lo que son las 20 semanas, quiere decir que la función renal del feto es adecuada, o sea que sus riñones están funcionando bien, y también nos muestra, es un indicador de que si hay una función renal adecuada, quiere decir que la ingesta que hace este feto, del mismo líquido, o sea, la función renal está activa y es normal porque hay una ingesta de líquido amniótico adecuada por parte del feto. Y si hay ingesta, y acá va la detección de una patología, si hay ingesta de líquido amniótico, hay función renal fetal adecuada y hay producción de orina, ¿sí? Que hace que aumente el líquido amniótico. Toda esa cadena. Entonces, si hay ingesta, hay deglución. Si hay deglución, hay filtración a nivel de los riñones fetales. Y si hay filtración, hay como consecuencia final orina fetal. Entonces, se mantienen los niveles de líquido amniótico. Cuando hay una patología fetal que se llama atresia de esófago,
no es posible que el líquido amniótico que deglute el feto pase, ¿sí? Porque el esófago está cortado, es decir, está cerrado. Entonces, no hay cámara gástrica y por consiguiente hay disminución de la cantidad de líquido amniótico. Y esto ya hablamos de oligoamnios, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes ven acá en este detalle que cuando uno mediante un estudio determina la cantidad de líquido amniótico y nos da niveles bajos y caracterizamos eso como oligoamnios, eso es un factor de riesgo de ¿qué? De una patología fetal conocida como atresia de esófago. Toda esta plaquita que estamos viendo acá del origen del líquido amniótico, el conocerla nos permite relacionar todos los datos que nosotros tenemos para poder determinar una posible patología, ¿sí? ¿Y cómo nos influye a nosotros los enfermeros esto? Conociendo todo esto, mirando la historia clínica cuando llegan las madres, haciendo análisis e interpretación de los datos, podemos nosotros, por ejemplo, preparar una recepción del recién nacido con todas las cosas necesarias para asistir a un paciente, a un recién nacido que tiene una alteración como es la atresia de esófago. ¿Sí? Todo, ¿por qué? Porque vimos esta plaquita del origen del líquido amniótico. ¿Qué son las funciones del líquido amniótico? Esperen que tengo un poquito de agua. Proteger al feto, ¿sí? De traumatismos externos y contracciones uterinas. El feto vive, crece y se desarrolla en el medio líquido. Mantener la temperatura fetal. Permite el movimiento y el crecimiento del feto. Participa en la homeostasis y en el desarrollo y maduración de los pulmones fetales. Y contribuye a la formación de la bolsa de las aguas, lubrica el canal de parto. Todas estas son las funciones del líquido amniótico. Además de funciones metabólicas, es una fuente nutritiva para el feto hasta la formación de la placenta, ¿sí? Hidratación fetal y le suministra proteínas y aminoácidos. Como función bioquímica, provee enzimas que regulan los procesos metabólicos. Como función mecánica, favorece el desplazamiento y la acomodación fetal, ¿sí? Que él pueda acomodarse, darse vuelta y acomodarse al momento de nacer, ¿sí? Lo que es la presentación fetal. Estas son tuyas, te las recetó el médico, justamente. Dale. Bueno, veremos ahí que ¿pueda? Ahí estamos. Mecánica, favorece los desplazamientos y la acomodación fetal. Protectora, esencial para el desarrollo de la respiración, barrera contra traumatismos externos y la reducción de las compresiones del cordón umbilical. Protege al feto de infecciones por su efecto bactericida del cobre y zinc. Todo esto es las funciones del líquido amniótico. Circulación y recambio, hay una renovación continua de 500 mililitros hora, es reemplazado, ¿sí? Cada 3 horas. La vida media del líquido amniótico es de 90 minutos. ¿Sí? Características y composición: de color oscuro, olor a esperma, olor a lavandina, ¿sí? Densidad 1007, pH 7.25 a 7.4, cristaliza en forma de hoja de lecho. La composición es un 98% agua, solutos disueltos 2%, bueno, esto no es tan importante. Y la concentración de cada uno de estos componentes varía de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿sí? bien claro, es las características del líquido, ¿sí? Color claro, acuoso. Olor a esperma o a lavandina, ¿sí? Y ya con esos dos yo me quedo, ¿sí? Porque si hay un nacimiento y ustedes están
en la recepción del recién nacido, y ustedes ven que rompe la bolsa, la obstetra, y el líquido que sale es un líquido verde o marrón oscuro y con un olor putrefacto. Eso nos indica algo a nosotros, nos indica que puede ser que haya una infección, puede ser que el feto haya hecho caca dentro de la panza, haya hecho meconio y sería líquido meconial, que estaría compuesto, entonces mancha a este líquido amniótico claro acuoso. Entonces, sabiendo nosotros el color y el olor, podemos decir cómo está la situación en cuanto al líquido amniótico. Y aquí vamos en lo que es el concepto de poli u oligohidramnios, ¿sí? El polihidramnios es el aumento patológico del volumen de líquido amniótico superior a los 2000 mililitros. Polihidramnios y tipos. Sintomático, a la madre le genera disnea, hidronefrosis y edema en miembros inferiores. Asintomático, para la madre, si no hay presencia de síntomas. El polihidramnios, entonces, al momento de ser sintomático, genera en la mamá disnea, hidronefrosis y edema en miembros inferiores. ¿Cómo aparecen el polihidramnio? Crónico se desarrolla lentamente y en el tercer trimestre, y agudo hay una aparición brusca y puede ocasionar descompensaciones maternas y un parto prematuro. Las causas del polihidramnios o aumento de el líquido amniótico, son embarazo múltiple, macrosomía fetal, anomalías del desarrollo fetal, gastrointestinales, del sistema nervioso central, cardiovasculares o genitourinarias, como les había hablado, anomalías cromosómicas, trisomía 21, 18 y 13, y el hidrox fetalis. Las causas maternas, ¿sí?, de polihidramnios, diabetes e infecciones, ¿sí? Causas ovulares, es idiopático, quiere decir que no hay una causa cierta. El diagnóstico. Hay un crecimiento excesivo del vientre cuando se hace la medición de la altura uterina, no está correlacionado con la edad gestacional, es más grande, es más alta la altura uterina que lo que tendría que tener por la edad gestacional. Entonces es muy importante los valores y las anotaciones que se hacen durante el control de embarazo, la disminución de la percepción de los movimientos fetales con peloteo y una dificultosa ocultación fetal. Es decir, cuando nosotros queremos ocultar la frecuencia cardíaca fetal, sea con el PINAR o con el ecógrafo que mide la frecuencia cardíaca fetal, es bastante difícil porque hay un medio acuoso que está elevado, ¿sí? Diagnostica mediante la ecografía, ¿sí?, y donde se hace una medición del índice del líquido amniótico mayor a 24, índice del líquido amniótico de 2 dedos por encima de la norma según la edad gestacional, ¿sí? Entonces, según la edad gestacional, cuando está, según la edad gestacional, debe tener X altura uterina. Si está elevado 2 dedos más, es un factor que nos puede estar hablando del diagnóstico de polihidramnios, que habría un aumento del líquido amniótico, de la cantidad de líquido amniótico. ¿Cuál es el tratamiento? Amniocentesis descomprensiva, que quiere decir sacar, retirar, haciendo una punción, retirar líquidos amnióticos, ¿sí? Pero tiene algunos riesgos, como puede ser infección, rotura prematura de membranas, parto prematuro, ¿sí? Y cuando
y tiene un efecto transitorio, dura 1 a 2 semanas nada más. Entonces la amniocentesis descompresiva es uno de los tratamientos, pero es transitorio. Luego tenemos otra terapia para disminuir lo que es o llevar a valores normales lo que sería el líquido amniótico, y es la terapia con indometacina. Tiene un efecto antiprostaglandina, aumenta la actividad respiratoria, aumenta el movimiento de los fluidos a través de las membranas fetales, es decir, estimula, ¿sí?, todo este movimiento de líquidos en las membranas fetales, aumenta la reabsorción del líquido a través de los pulmones por aumento de la respiración fetal, disminuye la producción de orina fetal. Entonces, por un lado, controla, ¿sí?, el movimiento de los fluidos a través de las membranas, y también disminuye la producción de orina fetal. Todo esto ¿para qué? Para lograr un control sobre la cantidad de líquido amniótico. Esto es lo que se busca con la terapia de indometacina, ¿sí? Es de un efecto prolongado, es no invasivo, por lo general puede ser vía oral que se da, 25 miligramos cada 6 horas. Eso en cuanto al polihidramnios. En cuanto a oligoamnios, es la reducción del líquido amniótico en un valor menor de 300 mililitros al término. Hay una alta mortalidad fetal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay líquido donde este bebé crezca y se desarrolle. Hay una disminución de los movimientos debido a adherencias híbridas amnióticas. Imagínense que si hay poco líquido, es como que está comprimido este bebé dentro de la panza, ¿sí? Entonces hay deformidades de los miembros, ¿sí? Entonces no habría un bienestar fetal en el caso de que se dé el oligoamnios. En cuanto a la etiología, hablamos de que es precoz, menor a las 30 semanas, asociada a hipoplasia pulmonar, idiopático, donde no tenemos una causa cierta, podrá ser por el colapso de los canales intercelulares de las células amnióticas, o sea, una alteración en lo que son las membranas, anomalías del desarrollo fetal, como les decía hoy, les hablaba de la patología esta atresia de esófago. Aquí nombramos la obstrucción uretral, la agenesia renal, la poliquitosis renal, alguna malformación cardíaca o los polimalformados. Entonces, cuando hay oligoamnios, ¿sí?, oligoamnios, hay posibilidad de que el bebé tenga alguna alteración, ¿sí?, en el desarrollo, haya alguna anomalía en el desarrollo fetal. Entonces nosotros como enfermeros debemos estar bien atentos a este diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo por la patología en sí, no. Y si ya está detectado, ya está diagnosticada que el bebé viene con algún tipo de anomalía, sobre eso tenemos que trabajar con la familia, trabajar con el paciente, con la mamá, para poder darle la mejor información posible que le pueda traer tranquilidad en cuanto a la expectativa de vida y a los cuidados especiales que puedan tener que tener según el impacto el impacto en el desarrollo que tenga este déficit de líquido amniótico, ¿sí? Entonces después tenemos también el tardío, hay una insuficiencia placentaria, hay un retardo de crecimiento intrauterino, hay hipertensión arterial, hay diabetes y hay ruptura prematura de membranas en el tardío, ¿sí? Retardo de crecimiento intrauterino es que no hay un lugar adecuado donde este bebé crezca y se desarrolle porque hay poco líquido, las panzas de las mamás son bien chiquitas, entonces hay bastantes cosas a tener en cuenta al momento de la valoración de una paciente embarazada que tenga diagnóstico de oligoamnios. ¿Qué se diagnostica? ¿Sí? Se diagnostica en un diagnóstico precoz mediante la ecografía y tardía mediante la palpación abdominal de las partes fetales, adosadas a la parauterina, e intraparto se advierte la cantidad reducida de líquido amniótico al romper la bolsa, ¿sí?
perdón, clínica, ¿sí? Hay aumento de dolor con los movimientos fetales, es más fácil de auscultar, se palpa bien el feto porque es panza chiquita y está todo bien cerquita, no hay un colchón protector dado por este líquido que está en cantidad suficiente en un embarazo normal. Entonces, hay más probabilidades de que estén con algún tipo de lesión porque ha crecido o que los bebés sean más pequeños que la edad gestacional que tienen. A esto nosotros lo conocemos como retardo de crecimiento intrauterino. El medio donde debe crecer y desarrollarse el feto no es el mejor, ¿sí? Entonces está muy acotado, muy reducido en función de esto, el déficit de líquido amniótico, entonces lleva como consecuencia estas patologías al recién nacido. ¿Cómo lo tratamos? Corrección de las causas. Profe, Sí. en la diapositiva anterior, ¿qué quería decir la primer rayita? Menor a U, ¿qué es? A ver. Menor auscultación y mayor percepción de los movimientos fetales. ¿Sí? O sea, hay una mayor percepción de los movimientos fetales y hay una menor auscultación. ¿Sí? Y hay un mayor dolor con los movimientos fetales. Ok. Tratamiento. Corrección de las causas, ¿sí? Posibles de esto. Terminación oportuna de la gestación, ¿sí? Y vamos a trabajar más sobre las consecuencias que haya dado este oligoamnios, que sería, por ejemplo, un bebé con retardo de crecimiento intrauterino, que va a ser un bebé chiquitito, con una edad gestacional quizá normal, pero con características de un bebé prematuro. Entonces ese quedará con nosotros para recuperación nutricional, para poder crecer y alimentarse, lo que no ha podido hacer en la vida intrauterina por el déficit de líquido amniótico. Y en algunos lugares de altísima complejidad se da la amnioinfusión, que es la instilación intrauterina de solución salina, transcervical o transabdominal. Se le inyecta básicamente solución salina, y eso estimula a la producción de líquido amniótico. ¿Sí? Esto sería todo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos para ver. Cualquier, voy a ir saliendo, espérenme, así nos vemos todos. Vamos a dejar de presentar. Ahí está. Ahí me veo. ¿Ustedes me ven a mí? Yo no me veo. Sí, profe, lo vemos. La cámara. Profe, lo vemos. A ver, ¿cómo será esto? Así. Así. Cambiar diseño. Automático. Ahí estamos. Bueno. Entonces, esto sería toda nuestra clase de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan o que hayan anotado, en función de que hoy están cortos de datos, estamos cortos de ahí del tiempito. Mañana vamos a ver una patología que es hipertensión inducida por el embarazo, entonces vamos a tener más tiempo de dudas y que ustedes les pueden haber quedado de hoy. Entonces las resolvemos mañana que tenemos más tiempito. ¿Les parece? Sí, bueno, profe, Mañana, ¿en qué horario? Ahí le respondo a Macarena. El horario está ahí en el WhatsApp a las 16 horas porque se juntaba con otra clase, creo que tenían ustedes. Con la clase de entonces, de adultos. Exacto, entonces aprovechen en la clase de consulta de adulto. Y bueno, a las 16 yo los espero. Bueno, gracias. Profe, ¿nos puede compartir? Gracias, profe. Sí, lo subo ahí al grupo de WhatsApp. Gracias. Gracias. Sí, no hay problema. Bueno, muy bien. Profe. Nos vemos mañana. Sí, ¿verdad?
No, claro, le quiero decir, yo salgo como Lara Palma, pero no sé si tomó asistencia o no. Yo soy Vanessa Romariz. Bueno, sí, acá están. A ver, Bueno. ahí los participantes. Bueno, no hay problema con eso. Así que para que lo tengan en cuenta. Ok, no te hagas problema. Bueno, nos vemos mañana. Ahora yo les comparto ahí al grupo de WhatsApp la presentación. Bueno, profe, nos vemos. Hasta mañana, profe. Chao, profe.